GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Meirán. Hoy es sábado 2 de marzo de 2024 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia en el tercer mes del año. Ya vamos caminando. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de compartir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Dependiendo de la metrópoli de la corona española, se organizaron divisiones administrativas y judiciales para controlar el amplísimo territorio de la América Central y de la América del Norte. Reinos, capitanías generales y audiencias, así como intendencias. El virreinato de la Nueva España, su organización política y administrativa. Ese es nuestro tema de hoy, y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros siempre distinguidos amigos, amantes de la historia, que gozan de la experiencia excepcional de compartirla y que son de casa. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos, muy buenos días, auditorio. Muy buen sábado. Mucho gusto en saludarlos después de esta pausa que hicimos de una semana. Hoy se celebran 194 años de que falleció la corregidora y, como saben, Josefa Ortiz de Domínguez cumplió una función en nuestra guerra de independencia y viene a colación del tema del programa de hoy porque vamos a hablar de la estructura del virreinato y la figura del corregidor. Es una figura virreinal, es decir, dentro de nuestra historia patria tenemos a una mujer que pasa a los libros de historia bajo uno de los cargos creados en la estructura virreinal, que es el tema de nuestro programa de hoy. Excelente, gracias. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Gracias, doctor Luis Alberto. Buenos días. Mi hermano Nacho, radioescuchas y orgullosamente catedrático universitario, también litigante y ahorita sentándonos mucho en los amparos. Bienvenidos a este mes de marzo, ya tercer mes de marzo, un mes muy bonito, y quiero mandar un saludo a Lisbeth, a José Carlos y Mariana, porque es un mes muy especial para todos nosotros. Entonces, también a la periodista en retiro, Bertalicia Ochoa, y acá y mis amigos de Fundación de Reforma, particularmente al doctor Ángel Morales. Vamos a este nuevo episodio a ver los entresijos y vicisitudes de estos llamados conquistadores de las tierras del Nuevo Mundo. Gracias. Y bueno, como música así para ambientarnos, vamos a escuchar música propia de la época, de los grandes escritores musicales, de los grandes músicos de esa época tan longeva de nuestra historia. Y bueno, para aperturar un poquito el tema, déjenme decirles que algo que ya hemos platicado varias ocasiones, pero que vale la pena recordar. España, hacia 1450, vamos a poner esa fecha, no existía como nación, era una serie de reinos. Estos reinos habían estado luchando contra la dominación mora, la dominación de los musulmanes, que pues ya se acercaba al octavo siglo de su dominio. Poco a poco diferentes reinos se iban separando de los sultanatos, iban generándose nuevas naciones y España se encontraba completamente dividida. Cada uno de estos reinos tenía su propio rey, cada uno tenía su propia estructura e inclusive, vamos a ponerlo de esta manera, cada uno tenía su propio lenguaje. Ello nos explica claramente por qué, por ejemplo, hoy España vive el problema de los vascos, que se quieren separar de España, que quieren ser su propia nación, o de los catalanes, y cada uno de estos dos pueblos tiene su propio idioma. No se nos olvide que nosotros en realidad no hablamos español, hablamos castellano. Pues bien,
Hacia el año de 1492 se habían casado Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, uniendo esos dos reinos. Ya se preparaba otra serie de reinos. Ese año en particular, que es un año muy especial en la historia mundial, también lograron derrotar el último reducto musulmán otomano que quedaba en España, que fue Granada. Todos lo recordamos, la caída de Granada. Inclusive recordamos cuando la madre del rey moro de Granada, que el rey que perdió Granada, y es una poesía escrita, le recrimina que no llore como mujer lo que no supo defender como hombre. Lo cierto es que 1492 es el año que Colón llega a América, se topa con América, y es el año en que España se unifica bajo los reinos de Aragón y de Castilla, de Fernando e Isabel, llamados los Reyes Católicos, y es el año en que los moros son definitivamente expulsados de la península ibérica. Bien, en los años siguientes, que es lo que ya hemos estado platicando en nuestros programas anteriores, empieza la conquista de la la conquista de América hispánica, de donde se va a formar el virreinato de la Nueva España. Y aquí es donde entramos a nuestro tema fundamental. No iban a inventar, no tenían inclusive a lo mejor la capacidad de inventar los españoles peninsulares que llegaron a dominar los territorios de América. No tenían por qué crear algo nuevo, simplemente iban a imitar las estructuras que ya existían en la península ibérica. Inclusive vamos a escuchar nombres y vamos a saber que precisamente son repeticiones de lo que ya había allá. Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, por ejemplo. Y ahorita que tanto el licenciado Salcido como el licenciado Huerta nos empiezan a platicar de la estructura interna del virreinato de la Nueva España, vamos a escuchar nombres muy propios de lugares españoles. O sea, se van a repetir los mismos nombres que ya existían allá en España. Simplemente se va a hacer. Y la estructura administrativa de un territorio que prácticamente pasaba los 5 millones de kilómetros cuadrados, porque pues ahorita vamos a escuchar el tamaño, no se les olvide. Miren, no exagero. México hoy tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. En la guerra de 1847 con Estados Unidos perdimos 2.200.000 kilómetros. Y agreguen los otros territorios de los cuales nos van a platicar ahorita, incluida lo que más tarde fue Centroamérica, llegamos a los 5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo el reino de España, cómo la corona española, desde el otro lado del Atlántico, podía administrar este gigantesco territorio? Así es, doctor, y como bien comenta, la historia de la división política de la Nueva España, pues no puede comenzar en otro lado, sino en México. ¿Por qué? Me refiero en México, en lo que actualmente es la Ciudad de México, porque una vez que Hernán Cortés domina México Tenochtitlan, establece allí las bases de lo que sería la nueva estructura política, la que resultara ser, porque todavía no se sabía a ciencia cierta de qué manera se iban a organizar los territorios. De hecho, ni siquiera estaban conquistados, y muchos territorios no se conquistan hasta muchos años después. Estamos hablando, como comentábamos antes de entrar al aire, el norte del país fue conquistado o fue colonizado. En el norte del país se habla más bien de una colonización que de una conquista. ¿Por qué? Por el carácter seminómada que tenían los pobladores. No había una gran ciudad que se pudiera vencer, no iban a encontrar un pueblo establecido que tuviera fortificaciones y que tuviera una infraestructura y una mancha urbana importante. En cambio, en el centro y sur, debido a las condiciones del entorno, se propiciaba el hecho de que pudieran asentarse, que las sociedades de pasar a ser nómadas, pasaran ya a conformar núcleos urbanos, porque todo el entorno les proporcionaba lo necesario y hasta más. Y es donde viene el desarrollo de la cultura, y es lo que les permitía también tener una cosmovisión, que es la que los españoles tienen que combatir. Entonces, el primer reino que se establece es el Reino de México,
y el Reino de México es, digamos, en temporalidad, subsiste desde 1521 hasta 1535. El virreinato, el hecho de que se establezca ya el virreinato de la Nueva España, es una manera del rey de tratar de controlar esta expansión que ya desde el primer momento, al conocer cuál era el entorno, cuáles eran las riquezas naturales, cuál era la extensión territorial de las tierras descubiertas y conquistadas, pues entonces se preocupa y toma la medida de constituir en 1535 el Virreinato de la Nueva España. Por aquí llama mucho la atención un tema, y lo comentaba el doctor. España era una serie de reinos que se consolidaban incluso a través de alianzas matrimoniales, como ocurre con el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. Y el Reino de México, el primer Reino de México, era dependiente de la Corona de Castilla exclusivamente, por ser la Corona de Castilla quien da los fondos iniciales para la exploración. Los otorga Isabel I de Castilla. Y se conforma entonces la primera audiencia de México, que se establece el 13 de diciembre de 1527. Desde entonces, el Reino de Nueva España dejó ya de conformar territorio de un nuevo reino, y en 1535 se estableció el virreinato, disolviéndose el reino, es decir, implicó totalmente un cambio en la estructura política y convirtiendo el Reino de México en un reino integrante del nuevo virreinato. Ahora, durante el transcurso del siglo XVI y algo del siglo XVII, porque realmente la ocupación española, ya sea a través de la conquista o de la colonización, fue muy rápida. Las primeras misiones que tenían los españoles aquí eran seguir descubriendo nuevos territorios, al grado, por ejemplo, que el mar que divide el territorio continental con la península de Baja California, pues muchos años, actualmente todavía se habla del Mar de Cortés. El Mar de Cortés. Es el Mar de Cortés, exacto. Cortés, el Paso de Cortés. Derivado de que él continuaba con sus exploraciones. Entonces no es algo que hayan llegado y hayan dicho, aquí nos asentamos, ya vencimos y conquistamos el México Tenochtitlan y vamos a constituir a partir de aquí un nuevo reino, ¿no? Ellos continuaban con sus misiones de exploración. Entonces, una vez que ya se disuelve el Reino de México por la dificultad operativa que se tenía para mantenerlo bajo el control del rey y se establece el virreinato, entonces ya estamos ante una unidad corporativa del reino, y por ende ya era una figura que se conocía. ¿Por qué? Porque había virreyes también en la España peninsular. Había entidades que eran gobernadas bajo la figura del virreinato. No fue algo, como usted comentaba, doctor, el virreinato ya no fue algo nuevo. Me imagino que el esquema que siguieron fue precisamente ese. No podemos experimentar, y menos con una cuestión que es una línea tan delgada entre que se independicen de nosotros y que aparte después puedan inclusive representar una amenaza. Porque imaginémonos la situación del europeo. Ellos tienen un territorio pequeño comparado con el territorio americano, ¿sí? El continente en el que estaban. Pero ¿cuántas Españas caben en nuestra actual geografía? Y más allá de eso también, en México y en Norteamérica y Centroamérica somos riquísimos en recursos naturales, en clima, se nos da todo. Hay quienes dicen, por ejemplo, que una de las principales cuestiones de superioridad de los conquistadores eran: miren, somos mucho más avanzados y civilizados que ustedes porque tenemos estos grandes barcos, tenemos toda esta tecnología. Y el pensamiento es: claro, pues tú tenías que tener esos barcos porque tú no tienes toda la capacidad que tenemos nosotros para conseguir el alimento a 1 kilómetro. Ustedes no tenían esa posibilidad aparte de tener cosechas y de tener ganado, de tener todo lo necesario para subsistir todo el año, porque aquí no tenemos los climas que se tienen allá. Entonces es muy distinto. La medida de la necesidad de ellos fue lo que los hizo, claro, desarrollar también cuestiones tecnológicas, pero ellos venían también buscando nuevas riquezas y nuevos territorios porque no les bastaba con lo que tenían en nuestro país, y eso subsiste todavía. Somos un país muy rico en recursos naturales. Lamentablemente, no, quizá la misma juventud de nuestra nación nos hace ser un país en adolescencia
digamos, un poquito desordenado, un poquito que no encuentra el rumbo, pero tenemos todo ahora en cuanto a dicen que recursos. somos adultecentes, ¿verdad? Porque no acabamos de dar ese paso. No, te espero un tantito. Sí, No, pues, mejor me espero la pausa. muy bien, bueno, entiendo que se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar entonces, ahora sí ya, de cómo se consolida, cuáles son los reinos, de algunas anécdotas que ocurrieron en los reinos, de quiénes eran algunos de los virreyes, de los personajes importantes, los primeros novelistas que nacen en este país, y desde el siglo XVI, principios del XVII, cómo ya se empieza a construir una identidad nacional del mexicano, que no es otra, y me atrevo a decirlo, la identidad del criollo, del que viene, que nace en este país y se siente diferente del español. Magnífico. Yo nada más voy a hacer una pequeñísima aclaración importante para el resto de la historia de México. De eso que vamos a hablar ahorita, eso que nos van a platicar ahorita acerca de las divisiones administrativas, eran estrictamente divisiones para manejar la estructura económica, pero no tenían autonomía absoluta, no tenían libertad. Esto es muy importante porque cuando lleguemos a platicar acerca de la creación de los estados de México, que fueron copiados de Estados Unidos, son dos conceptos diferentes. Allá en Estados Unidos o en Norteamérica, los estados tenían independencia ante la corona. En cambio, lo que vamos a platicar enseguida de las divisiones de la Nueva España, no tenían independencia, simplemente era de carácter organizativo para poder estructurar mejor el control sobre las provincias. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos hablando de la estructura organizacional, política y administrativa del Virreinato de la Nueva España. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, amantes de la historia, pero en particular felices de compartirla. Y bueno, Carlos, ahorita comentabas algo muy interesante, a raíz que decíamos, se estaba copiando la estructura política que en España se manejaba. Decías que el español conquistador no solamente nos trajo estructuras, también nos traía sus ideas, sus nombres, sus lugares, etcétera. Así es, doctor. Pues bueno, era como un forma de rendir homenaje, como decíamos ahorita antes del corte, a su patria chica, ¿no? Por eso no nos extraña que lo que hoy conocemos como Morelia, que es una variante de Morelos, se llamaba Valladolid. Como hay una Valladolid en Yucatán, ahí originario de la tierra vallesoletana, que es el término correcto y completo. Hay un Guadalajara en México, como un Guadalajara español. Hay un Valladolid, creo que en Colombia, también. Habrá que Cartagena también, Cartagena, sí. Medellín también, o sea, no nos extraña, o sea, hay una Guadalajara, hay un Durango en España, León ni se diga, León, Córdoba en Veracruz, Córdoba, Argentina. Lo que platicamos a reserva de que lo chequemos, creo que hay un Barcelona también allá en Ecuador o por Paraguay, o sea, Asunción, o sea, muchos, los Santiago, pues es Santiago del Saltillo, Santiago de Querétaro, Santiago Tlatelolco, que inicialmente era un pueblo, así es, y no nos extraña que era como un homenaje, pero no nos hagamos, o sea, también, por ejemplo, lo que pasó, lo que hoy conocemos por el territorio de Estados Unidos, Nueva York, del Nuevo Mundo, pues de aquella población de lo que es York, New Hampshire, así es, New Jersey, entonces, pues así, ciudades, como me hubiera gustado, digo, ahora que Nacho anduvo por allá por tierras teutonas, imagínate, un Nuevo Hamburgo, Nuevo Stuttgart, ¿verdad? O Nueva Viena, ¿verdad? Pero se no haber conquistado ese tipo de poblaciones, pero no ocurrió así, entonces no traemos así una planeación estratégica así muy pues más o menos innovadora. Todos estuvimos también gobernados por los Habsburgo, ¿no? Digo, era la misma casa de los Austrias en algún momento. En algún momento, sí, pero
Bueno, les faltó un poco esa visión. Entonces, llegan Déjame hacer un paréntesis y echar a volar la imaginación un poquito de aquella época. Iba un capitán conquistador acompañado de un sacerdote, porque siempre la espada fue acompañada de la cruz. Llegaban a un lugar X, un pueblo, una región. O la cruz acompañada de la espada, doctor. También. La espada debajo de la sotana. La espada debajo de la sotana, hombre. Entonces llegaban a un lugar agradable y ahí decidían fundar un pueblo. Y entonces el conquistador venía, vamos a poner los nombres, cualquiera de los nombres que dijiste ahorita, venía de León, en España. Bueno, ¿sabes qué? Como dijiste, mi patria chica, mi región donde yo nací, aquí se va a llamar León. Ya después quedará en lo que vamos a ver ahorita en Nueva Galicia. O si más venía tarde de en Burgos, Guanajuato. o si venía de Sevilla, un pueblo por ahí cercano, Era muy común hacer un homenaje, decir, me acordé en esta lejanía, hay que pelar nuestra condición humana. ¿Por qué no pelar, Luis Alberto, Nacho? Un poco de sentimentalismo, ¿verdad? Decir, caray, Sí, pues, sí. sentimentalismo, o el nombre de algún padre, algún ancestro, no sé, esto es multifactorial, porque no tener propiamente una planificación estratégica de vanguardia, un know-how, vamos a decir, simplemente lo copiamos tal cual, y como se vaya dando, vamos conquistando, y como dije asertivamente acá mi compañero Salcido, vamos colonizando así, en ese espíritu precisamente expansionista. Por eso la repetición tan continua de esos nombres. Entonces, y ahí viene lo que viene el sincretismo, no solo religioso, también de combinar una serie de ciudades. Por ejemplo, pues Zacatecas pues tiene sus orígenes también de agua. Zacatecas, Guanajuato, que significa lugar de ranas o sapos, y así muchos otros que fueron desvariando porque no saben cómo pronunciar esa Z, esa J. De repente se tuvo que mexicanizar o castellanizar uno que otro vocablo, ¿verdad? Entonces, pero es parte de esta fusión de la que hablaba Nacho, de ser el mestizo, el criollo y el mestizo, básicamente. Hace un momento, antes de que empezáramos este programa, decía el licenciado Salcido algo referente al origen de muchas palabras desde el punto de vista árabe. Comentaba, 800 árabes dominaron a España, por eso encontramos esos nombres, ¿no? Así es, pues después de que cae el Imperio Romano, viene el reino visigodo y después es tomado por los árabes y conquistan lo que es España actualmente durante 700, 800 años. Entonces, eso es mucho más tiempo, 800 años, desde lo que ha pasado desde la conquista y el descubrimiento, entre comillas, de América. Entonces, imaginemos toda la influencia que tuvieron que dejar los árabes en los españoles y mucho de lo que nosotros somos, mucha incluso de la identidad que tenemos y muchas de las palabras, porque creo que la estructura mental de las personas son las palabras, es de origen árabe. Eso no lo podemos negar. Almohada, alfanje. No, así es, por eso un ejemplo. Creo, si alguien sabe y estoy equivocado, acepto la corrección, que Guadalajara es una palabra de origen árabe. Incluso vean la palabra Guadalajara, que tiene mucho que ver con eso que acaba de decir. Guadal creo que es río, de ahí también la palabra Guadalquivir también. Sí, claro, es río de piedras. Río de piedras. Río que corre, y por eso decían Guadalupe, de río de lobos también. Entonces, encontramos pues en nuestro similitud. país. Y aprovecho, quiero hacer como dije en el corte, un reconocimiento post-mortem a dos, hay que decirlo así, maestrazos fregones. Me refiero a los hermanos Carmen y Luis Aspe Pico. Que me acuerdo cuando veo que en paz descansen, estén junto con su hijo sobrino Juan Ceballos Aspe. Esos sí eran maestros de a de veras, no improvisados, no con su falsa estricticidad disfrazada de legalismo como ocurre en algunas escuelas no muy humanistas que digamos. Pero bueno, literarios, entonces, de lo que aprendí de ellos es que decían que ellos eran especialistas en esto, que hace 40 años que me dieron clase, me decían, es que se han hecho estudios, y que cuando llegaban los españoles, y se encuentran con el náhuatl, con el maya, con el purépecha, con el tzotzil, se analiza su estructura, y no eran dialectos, eran auténticos idiomas, eran más ricos que el arameo, o que lenguas ya muertas de allá del Medio Oriente y demás. Entonces tiene una estructura tremenda
Y ahí no se extrañe que vengan unas cosas, porque yo me acuerdo cuando doña Carmen me aventó un debate y dije, ay, y me aventó una mala razón, porque la maestra permitía de repente una que otra mala razón, porque también se las aventó, ay, esos gachupines, y que se prende doña Carmen, a ver, Huerta Ochoa, le vas bajando, y lo dices como algo peyorativo, gachupín viene de gachupin, que significa la espina en el talón, porque así asociaban a las espuelas. Y por eso cuando decían casas que navegan en el mar, no saben lo que era un barco, pues era lo más parecido a una casa, ¿verdad? Entonces era adoptar esos conceptos y demás, y es donde viene esta fusión de que por eso somos como somos, ¿verdad? Entonces, y lo mismo pasaba, bueno, y tuvimos mejor suerte con lo que pasó con otros pueblos originarios, que ya no me quiero desgastar en eso, pero les digo, fue parte de ese encuentro, de ese forjar, hay que decirlo, una nueva nación. Entonces, vamos a la organización política, como decía Nacho, me gustaría que sigas abundando lo que son las reales audiencias, las intendencias, porque si no aquí, entre tanta pasión nos vamos a perder, ¿verdad? Claro, y bueno, nada más un aspecto también interesante que a pesar de ser coahuilenses muchas veces no es tan conocido. Hablamos ahorita de la etimología de Guadalajara. ¿Conocen la etimología de Coahuila? Porque hay cierto debate también. Coahuilteca. Sí, pero a diferencia de la de Guadalajara, que veo que no hay duda, porque se ve inmediato en la de Coahuila, hay algunos puntos de, digamos, de disenso. ¿Ustedes cuál es la etimología o el origen del nombre de Coahuila? Hay un principio fundamental que es la de la serpiente, la de un tipo de serpe, ¿sí? Y la otra es que donde varía es si es donde viven o es el lugar donde se encuentran las serpientes. O la serpiente que vuela. O la serpiente. Por eso decía que Coahuila es tierra de Quetzalcóatl, una serpiente que vuela también. A la llegada de los españoles, el territorio estaba ocupado por 4 pueblos indígenas, que eran los coahuiltecos, tobosos, huachichiles y los laguneros. Los primeros colonizadores que llegaron fueron Pedro de Espinareda, Francisco Cano y Jerónimo Pangel. Según algunas versiones, Coahuila es el gentilicio de la tribu indígena que habitó la mayor parte del territorio, los coahuiltecos. Vito Alessio Robles dice que Coahuila deriva del náhuatl coatl, que significa culebra, y huilana, que significa arrastrarse. Entonces la definición sería lugar en donde se arrastran las culebras. Sin embargo, y es lo que comentaba usted, doctor, Alfonso González, un historiador, difiere de esa opinión porque dice que al unirse esas palabras quedaría coatlihuilana, además de que coatl es singular y al pluralizarse pierde la terminación -il, por lo que la palabra sería coahuilana. Como punto final sería impropio unir una palabra singular con otra plural. Y entonces dicen que la etimología más bien es coatl y huila, que es víbora que vuela. Pero hay otra versión que es relativa a que la palabra proviene de huahuitl, que es una palabra náhuatl que significa árbol, y que el sufijo la tiene una connotación abundancial y que significa abundancia de árbol. Y uno pensaría, sí, y uno pensaría, pero ¿cómo si Coahuila abundancia de árbol? Bueno, no hay que olvidar que Coahuila sí tiene zonas en el norte, noreste, en la que abundan los árboles. Entonces, y también sur, sureste, exacto. Entonces, pues obviamente tiene también cierto sentido. A diferencia de Guadalajara, nosotros no sabemos muy bien por qué nos llamamos como nos llamamos. Entonces, no quise dejar de hacer esta mención interesante. Estamos hablando de historia, estamos hablando del origen de nuestro nombre, y todo esto viene también de los que colonizaron, de por qué nos pusieron así, y no lo tenemos claro a ciencia cierta. En cuanto a la estructura del virreinato, bueno, ya habíamos hablado, el virrey, que era quien ejercía el cargo en nombre del rey, tenía un cargo de 3 años, pero podía ser prorrogado el cargo. Al término, reelecto, Nacho, no se te atrape la palabra reelecto. Por gracia de su gran majestad. Oye, pero además el rey lo designaba. Ajá. Pero había el Consejo de Indias que tenía que ratificarlo, ¿eh? Así es. Sí, había un sistema de poderes. Y aparte, al término del mandato, lo que habíamos hablado, todo esto estaba muy controlado porque cada funcionario de alto perfil se ve que se le iba a hacer su juicio de residencia. Y en su juicio de residencia era mejor mantente leal, porque si no, y muchos acabaron encarcelados muchos años. Después quizás les otorgaban el perdón y hasta otros cargos públicos, pero de que los castigaban, y de que los auditaban al final, los auditaban.
Los virreyes tenían un poder reglamentario muy importante y la principal manera en la que se regían los territorios que estaban bajo su poder era bajo ordenanzas. Esas ordenanzas eran la base principal de las disposiciones reales al ser ratificadas, y lo más probable es que constituyeran la mayor parte de la legislación de la colonia, las ordenanzas de los virreyes, porque si bien gobernaban en nombre del rey, el rey les daba los lineamientos generales, como las leyes de Indias, como las leyes nuevas. Lo cierto es que las reglamentarias, que siempre las reglamentarias son el cómo llego, ¿sí? Una cosa es lo general, es decir, vamos a hacer A, pero luego ya viene el tema táctico, ¿cómo lo hago? Y para conocer la táctica, pues tengo que estar yo viendo el tablero. El rey no lo veía. El rey simplemente decía, vamos a evangelizar, está prohibida la esclavitud y vamos a abarcar la mayor cantidad de territorio, pero pues lo hacía desde allá. Y el virrey, que era quien tenía conocimiento directo de la situación política, tanto política como social, que siempre fue bien complicada la situación social. Ya tenemos algunos antecedentes en los que, como usted comentaba, doctor, la audiencia derroca virreyes y les quita el nombramiento, y el rey valida lo que determina la audiencia. Es decir, sí se trataba de una situación en la que desde un principio fue muy complicado el equilibrio de los poderes. Tan pronto como principios del siglo XVII ya habían existido situaciones en las que la Real Audiencia decía no continúa este virrey y le quitaban, lo quitaban del cargo. Entonces, casi toda la reglamentación de los asuntos más importantes, ¿cuál era la principal fuente de ingresos del virreinato de la Nueva España? Las minas. Bueno, pues casi toda la reglamentación que tenía que ver con el trabajo y con las minas era precisamente derivada de las reglamentaciones que emitían los virreyes, de estas ordenanzas. Minas, trabajo, ganadería, tributo de los indios, y todas esas legislaciones eran de la autoría, obviamente tenían sus asesores, de los virreyes, con participación de la audiencia, que se manifestaban bajo una denominación que se llamaba autos acordados. Y el auto acordado era la norma que debía ser cumplida. Y bueno, se nos terminó este bloque, se nos fue también como agua. Sí, se fue muy rápido. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa para continuar presentando lo que era la división administrativa, podríamos decir un tanto política, pero sobre todo económica, de la Nueva España, prácticamente a fines del siglo XVI, y que va a ser efectiva durante los siguientes años. Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Oye, mi estimado Nacho, me surge una duda. Está muy bien lo que estás comentando de esas primigenias organizaciones en estos, entre comillas, nuevos territorios. Pero si entre tus datos o tus otros datos que por ahí manejas, alguna forma de definir un poco la responsabilidad no solo del virrey, sino de la representación del rey o vicerrey, o dicho en inglés viceroy, sus colaboradores cercanos, los regidores o corregidores, los alcaldes, alcaides y otros, vamos a llamarlo así, concejales, que eran una relación de super subordinación, pues los que estaban ahí bajo su disposición y comando. ¿No investigaste algo ahí al respecto? Porque pues es un tema que me hace mucho ruido. Es prácticamente lo mismo que habíamos comentado, la misma relación que había entre el rey y el virrey, es decir, que era quien mandaba las disposiciones generales y el virrey quien se encargaba de aplicarlas, de determinar ahora lo que llamaríamos táctica, ¿no? Una cosa es estrategia, ¿qué vamos a hacer? Y otra cosa es táctica, ¿cómo lo vamos a conseguir? Lo mismo, el virrey tenía la calidad de gobernador del Reino de España, pero también tenía presidentes gobernadores para las distintas extensiones territoriales que conformaban los reinos. Por ejemplo, había un presidente gobernador en Nueva Galicia, que sabemos que es todo el territorio de Nayarit y alrededores, y había gobernadores para Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México y Yucatán. Y por su parte, había corregidores y alcaldes mayores que vivían en las cabeceras de su provincia, porque era muy importante que estos corregidores y alcaldes mayores vivieran
precisamente en la cabecera del lugar en el que estaban destinados a realizar actos de autoridad por la proximidad, Sí, hermano, por el simple porque hecho de eran poder terrenos determinar. muy grandes, entonces no puedes abarcar todo. Exacto. No puedes pecar, que todos seguimos pecando de ese centralismo, entonces tenía que descentralizar, desconcentrar y estar como quien dice, como decimos, como los que nos encanta el derecho administrativo, están de acuerdo con el titular. Quiere decir que estaban discutiendo para hacer acuerdos, claro, dentro del margen del Consejo de Indias y las leyes de Indias, para mejor despachar y proveer. Quiero pensar que era una comunicación constante, pero no seguimos, Nacho. Igual había, se prestaban muchos componendas, arreglos en lo oscurito y pues para tener sus propias ventajas. ¿Por qué no especular así? Por supuesto, los problemas de corrupción en la Nueva España fueron una constante desde el principio es más, simplemente no nos vayamos tan lejos. El hecho de que se haya cambiado el Reino de México y se haya disuelto tan solo 14 años después de que se constituyó para constituir el virreinato, fue por una cuestión en la que se estaban detectando corrupción. Exacto. Es decir, lamentablemente es algo que existe, pero existe en todos lados. No sé por qué, no sé qué nos ha pasado. Leí un artículo muy interesante escrito por un español en época reciente, en el que buscaba desvirtuar esta leyenda negra diciendo que hace no mucho tiempo se descubrió que efectivamente había matanzas al por mayor por parte de las civilizaciones prehispánicas y que por ende realmente casi el bueno de Hernán Cortés pues, hizo lo que hizo, digamos, y al hacerlo estaba realizando un acto ético de acercar a esas civilizaciones hacia los principios universales del bien y del orden y de dignidad humana y demás. Y este autor, digo, porque todavía creo que hay un cierto resentimiento tanto de aquí para allá, pero también de allá para acá. Creo que es porque es verdad que decimos, muchos, no me incluyo, pero en algún momento creo que sí, porque creo que eso es parte de una cierta curva de aprendizaje, que en algún momento dijimos, bueno, y es que nos conquista este reino que realmente no se caracterizaron ya después por ser sumamente ilustrados, como quizá... y Nacho, aparte que pasamos por varias casas reales a lo largo de estos 300 años. Pero le echamos mucho la culpa a España, no podemos negarlo, de la situación actual en general de Latinoamérica. Decimos, así nos va como nos va, porque miren, el factor común, ¿cuál es? Que fuimos conquistados por ellos. Y por eso estamos como estamos. Entonces ellos dicen, no, dijiste en una charla que tuvimos en días pasados, que decías, en España lo ven el gran Cortés, oye, no manchen. Pero no, es que aquí lo interesante es eso. Ellos dicen, bueno, ¿y por qué en los pueblos latinoamericanos no se les ocurre, en vez de echarnos la culpa a nosotros, y todo esto a propósito del descubrimiento de indicios de que efectivamente había grandes sacrificios humanos que incluían mujeres y niños, ¿sí? No nada más guerreros, mujeres y niños. Y decían, ¿y por qué no se les ocurre hacer autocrítica en lugar de simplemente voltear al pasado y decir que están como están por culpa de los españoles? Y tiene cierto sentido también lo que dice, ¿no? Yo creo que hay un aspecto que a veces abusamos nosotros de nosotros mismos. Nuestra crítica es exagerada hacia nosotros mismos. Yo creo que la corrupción es extrema en el mundo entero. A ver, ¿cuál es la traición más famosa de toda la historia de la humanidad? ¿Dudas? Sí, señor. ¿Y por qué lo hizo? Dinero. Por 30 monedas. ¿Qué es eso? ¿No es corrupción? Yo tengo otros datos. Ok, sí. Podemos la buscar manzana en el Edén. Esa fue la primera traición al Supremo Creador. Así es que la manzana en el Edén. Así es. Esa fue. Bueno, okay. Entonces, ¿por qué la traición al Ser Supremo? Así es. Ahora, con eso les mato el gallo. Sí, aquí hay un aspecto muy interesante que me gustaría continuar platicando de este mismo aspecto. Las provincias fueron Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México, Nueva Extremadura, Nuevo Santander, directamente aquí en lo que hoy todavía es México. Fíjense ustedes, si la suman son 6 o 7, y sin embargo tenemos una cantidad espantosa de estados. Al final del primer bloque yo mencionaba el detalle de que México había creado los estados, no los estados existían antes. Y es que si nosotros vemos también ahí podemos encontrar una buena parte de lo que sería la famosa corrupción. Los estados se crearon a partir de las provincias por intereses particulares, por líderes particulares. Y lo que van a hacer más adelante las provincias unidas del sur
van a ser productos que venía a ser la Capitanía General de Guatemala, que comprendía de lo que hoy es Guatemala, más Chiapas, hasta lo que sería la Capitanía General de Nueva Granada, es decir, hasta lo que hoy es Colombia, comprendería todos los territorios de Centroamérica, es decir, Guatemala, Salvador, Honduras, etcétera, ¿no? Y eso, ¿por qué se separaron? ¿Por qué se convirtieron en naciones independientes? Porque hubo líderes corruptos con intereses propios. Que por intereses propios que prefirieron ser cabeza de ratón que cola de león. Y eso mismo sucedió, porque por ejemplo, vamos a poner el caso de Nueva Galicia. Hace un momento mencionaba Nacho lo que más tarde fueron los estados que conformaron la virreinal Nueva Galicia. ¿Eran? Nueva Galicia es la provincia que era Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Guadalajara. Y intendencia de Guadalajara, Nayarit, Colima, Jalisco y Aguascalientes, porque tuvo 2 organizaciones territoriales. Y después también comprendió la intendencia de Zacatecas, que antes era la provincia de Zacatecas. Ok, y si vamos a la Nueva Vizcaya, Durango. Coahuila, ¿cómo no? Pero Coahuila era Nueva Extremadura, si no me equivoco. no, parte de Coahuila. Coahuila después fue creado. Ajá. En esa época era una pequeña parte de Coahuila. Estrictamente hablando, nosotros en la comarca lagunera era Nueva Vizcaya. Todavía es jurisdicción, sí, así es. Inclusive, todavía, por ejemplo, por muchos años, el arzobispo de Durango era el arzobispo de la región lagunera, ¿sí? Y si nos vamos a buscar, tenemos el reino de Nuevo León, sí, que era un reino grande, importante, y comprendía lo que hoy es Monterrey, lo que hoy es Nuevo León, lo que es Tamaulipas, y después vino un gobernador, Santiago Vidaurri, que lo quiso convertir en reino otra vez. Es decir, encontramos que la estructura administrativa de la Nueva España... Pensé que iba a decir que Samuel García... Su majestad Mariana. Él es príncipe consorte, ¿verdad? Entonces, bueno. Eso significa que la estructura de la nueva España era muy amplia. Incluso, mencionábamos algunas, ¿no? En Nuevo México, por ejemplo, Nueva Extremadura. Ahora bien, hay un aspecto interesante. Con las reformas posteriormente borbónicas del siglo XVIII, se crearon las provincias internas del norte, que era una cosa exagerada y que en buena medida le sirvió a los Estados Unidos para la guerra de 1846-47 como pretexto para quitárselos a México. Y esas provincias internas del norte tenían su capital en lo que era San Felipe del Real, hoy Chihuahua, otro de los nombres que continuamente escuchamos, San Felipe. Sí, San Felipe es otro nombre que continuamente Nueva Casas Grandes, así sí. Es, y buscamos también, o sea, hay muchísimos, ¿no? O sea, muchísimas poblaciones allá, también por el centro del país, ¿verdad? Sí. Pues entonces... Esto significa que de alguna manera los reyes españoles, y dada la gran corrupción que había en el virreinato, se preocupaban por estar haciendo cambios estructurales para tratar de mejorar la situación, porque las provincias internas del norte comprendían Chihuahua, Sonora, Baja California, California Norte, o sea, lo que es Baja California, Arizona, Nuevo México, Utah y Nevada. Pues sí, también. Arizona también, sí. Entonces, las estructuras se movían, no estaban fijas las estructuras. Y además también, no nos hagamos un duelo de egos, al final de cuentas yo impongo a mi gente y demás, y de alguna manera pues también saca una ventaja, como todo esto. Entonces, son factores multifactoriales, sí, muchos años estamos practicando en el corte, criticamos muy arduamente, ahora sí los libros de texto nos lo quisieron tatuar de que no, el español feo, malo, corrupto, gandalla, sí, pero perdemos la objetividad de las cosas. Entonces hay que ver también lo que éramos nosotros y el por qué somos como somos ahorita en este mundo contemporáneo, en pleno siglo XXI. Una parte de esta estructura, déjenme decirles algo que desconocemos en la historia de México, se repite poco, es que después de que México logra la independencia con Iturbide, los lugares del virreinato que no estaban todavía ya en posesión
de la independencia, eran dos lugares que generalmente no se nos platica, que era en buena medida Puerto Rico y Cuba. Eran parte del virreinato. De hecho, hubo interés primero por Iturbide y más tarde por los liberales que se quedaron en la República. Ellos querían ir a Cuba a hacer la independencia. Eso iba a ser muy difícil porque la poderosa España, con su flota naval, estaba protegiendo Cuba particularmente. Incluso por cuántos años lo que fue el fuerte de San Juan de Ulúa permaneció en poder de España frente a la costa mexicana a 1 kilómetro de distancia de Veracruz. Oye, doctor, pero también tenía jurisdicción sobre la isla de Cuba, vamos a decir, como una cuestión. Sí. Y además, recordemos que de hecho nuestra hermana República de Cuba fue de las últimas colonias españolas en obtener su independencia. Casi todos los tuvimos entre 1805 y 1810, unos más pronto, otros un poquito más tarde, otras más cruentas que otras, pero fue de los últimos y después... Fue hasta fines del siglo XIX, pero gracias a que Estados Unidos se quiso y se apoderó de ella. Y la verdad así que se apoderó de Puerto Rico, que sigue siendo, entre comillas, una nueva colonia como estado asociado. Pero bueno, eso es otro tema también interesante. Pero es interesante el detalle decir que, por ejemplo, las últimas colonias españolas fueron tomadas por la guerra hispano-norteamericana a fines del siglo XIX. El otro fue Filipinas también. También Filipinas podía haber sido parte de lo que era México. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Porque el virreinato, estamos hablando justamente de la estructura política y administrativa del virreinato. Otro aspecto interesante, mencionaba Nacho hace rato, ¿cuál era la fuente principal de riqueza de que España obtenía de la Nueva España? Pues era la minería. Y entonces se crearon las intendencias. La intendencia más famosa era la intendencia de Guanajuato. Y el poder del intendente era absoluto. Pero poder económico y poder político. Exactamente. No tenía poder político, estrictamente hablando. ¿Sí? Pero después justifica los medios. Del económico te vales y agarras cancha política. Así es. Pues si y eso que no había redes sociales, y eso que no había muchas otras cosas. Si tienes poder económico, dímelo. Pues mueve el pandero, con dinero baila el perro, hombre. Incluso es famoso que el intendente de Guanajuato, Riaño, era íntimo amigo de Miguel Hidalgo, y que en el ataque a la Lóndiga de Granaditas, Hidalgo le pidió a Riaño que se saliera, que le entregara, y ahí rompieron Riaño. En plan de amigos, oye, ¿sabes qué? Salte porque viene la indiada bien brava. Nos vamos a echar todo. Y Riaño murió en la Lóndiga. Un tema muy interesante también a propósito de que la minería fue lo que hizo que los españoles nos voltearan a ver con los ojos de amor que nos vieron. Es el hecho de que al encontrar tantas fuentes de riqueza mineral y al haberse agotado la mano de obra indígena, ¿qué fue lo que se generó? Un gran mercado de esclavos negros, de mano de obra de esclavos negros. Mucha gente no lo sabe, pero no me gusta llamarlo raza porque entre los seres humanos no las hay. Entonces, pero las personas de ascendencia africana, las personas de piel oscura, son la tercera ascendencia nacional, además de la digamos, ascendencia indígena, de la ascendencia española, está la ascendencia africana, la ascendencia de las personas negras en nuestro país, y eso es muy poco conocido por muchas personas, y muy interesante, y derivado precisamente de la manera en la que se dio esta conquista y este establecimiento de las estructuras políticas que nos convierten en lo que ahora somos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero esto que acaba de platicarnos precisamente el licenciado Salcido nos da lugar a un programa posterior que podríamos ver cuáles fueron aquellas acciones de intento o de rebeliones, algunas de carácter étnico, no todas de carácter político como la de Miguel Hidalgo, que se dieron durante la época del virreinato y que forjaron lo que fue el pensamiento que más tarde sería la identidad del mexicano. Y bueno, pues yo les agradezco al licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila su participación en este programa. Al contrario, doctor, gracias a usted, gracias Carlos, y especialmente al auditorio por habernos escuchado.
A Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchas gracias. Infinitas gracias, doctor Nacho, Radio Escuchas, y en los espacios que tiene aquí, Gren, por favor, apreciemos sus comentarios, sus llamadas, sus recaditos, nos hacen llegar, y créanme que es un área de oportunidad para nosotros, para brindarles una investigación todavía más seria de lo que estamos haciendo, y con todo el corazón. Gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 9 de marzo. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Gren presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.